Aquella mañana, la ducha seguía corriendo en casa de Colin mientras el vapor empañaba el espejo. A esa hora, a pocos kilómetros, Gracie revisaba su móvil con impaciencia. Estaba esperando la respuesta de André, una respuesta que no llegaba, y Gracie se estaba poniendo de los nervios. Finalmente, una hora después, como hacía tantas veces, apareció como si nada hubiera pasado. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os vengo a hablar del absurdísimo asesinato de Colin Rebelo. Y también os voy a hablar de un idiota. Y ese idiota no es otro que su asesino. Un tipo pagado de sí mismo que se creía más listo que nadie, pero que no fue capaz de hacer ni una sola cosa bien en su vida. ¿Y quién terminó pagándolo? Pues, como suele ocurrir en estos casos, su propia familia. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 25 de mayo del año 2020 en Perth, Australia. Ese día, Fabián regresó a casa después de su turno en el supermercado, algo intranquilo. Su madre, Colin, debía haber ido a recogerle a las 2, como habían acordado, y no apareció. Al llegar a la casa y ver el coche de su madre estacionado en la puerta, pensó que quizá había habido una confusión con el horario. Al entrar, escuchó el agua de la ducha abierta y llamó a su madre desde el pasillo, pero no obtuvo respuesta. Repitió la llamada y se acercó hasta la puerta del baño golpeándola varias veces, pero ante la ausencia total de reacción y mientras escuchaba el ruido del agua, decidió abrir la puerta. Cuando abrió esa puerta, Fabián encontró a su madre desplomada en el suelo de la ducha, sin reacción aparente. El agua seguía cayendo y no había ningún indicio de que ella hubiera intentado incorporarse. De inmediato llamó al 000, el servicio de emergencias australiano, y siguió las instrucciones que le dieron por teléfono mientras llegaban los equipos médicos. Los sanitarios intentaron reanimarla, pero no fue posible. Colin, de 58 años, fue declarada fallecida en el propio domicilio. En ese momento no se observaron signos claros que explicaran lo que había ocurrido. La vivienda no presentaba daños ni señales de entrada forzada, y Colin no tenía antecedentes médicos graves que anticiparan un desenlace así. Durante los días siguientes, el caso quedó marcado por la incertidumbre. Evidentemente, le hicieron la autopsia, pero nada permitió determinar una causa exacta de su muerte. Así que el fallecimiento se clasificó como muerte natural a la espera de los análisis de toxicología. La familia, aún en shock, decidió organizar los asuntos pendientes mientras intentaba comprender una pérdida que hasta entonces parecía inexplicable. Pero, ¿quién era Colin? Colin Rebelo tenía 58 años en el momento de su muerte. Vivía en Perth, Australia, como os he dicho antes, y era madre soltera de 4 hijos. Julian, el mayor, los mellizos André y Monique, y el pequeño Fabián, que sufría autismo. En el momento de los hechos, 2020, todos eran adultos, aunque Monique y Fabián seguían viviendo en casa de su madre. Monique estaba allí temporalmente mientras acababa una formación como paramédica. Mientras que Fabián, que tenía 19 años y un problema de autismo, aún no se había independizado. Tal y como describieron a Colin los que la conocieron, esta mujer era el tipo de madre que lo hacía todo por sus hijos. Quería que tuvieran la mejor vida posible y siempre se esforzó porque no les faltara nada. Sobre el papel de su exmarido en la vida de sus hijos hay muy poca información, pero se sabe que tuvo un divorcio bastante complicado y que llevaban ya bastante tiempo separados. Da la impresión, por lo que he estado leyendo, que Colin asumió prácticamente sola la mayor parte de la crianza de sus hijos. Así que, con más tiempo libre, en el año 2019 se matriculó en un máster en Administración Sanitaria en la Universidad de Murdoch. Tengo que decir que ole por ella, porque volver a la universidad, y más para hacer un máster
con 56 o 57 años que tenía, me parece un mérito increíble. Y con su título en la mano comenzó un nuevo trabajo en el Departamento de Salud en el año 2020, algo que le hacía muchísima ilusión. Pero después de haberse esforzado tanto, Colleen nunca llegó a disfrutar de esta nueva etapa porque el 25 de mayo su vida terminó para siempre. El día había comenzado con total normalidad. A las 10 de la mañana llevó a su hijo Fabián al trabajo, un supermercado local, y tenía previsto recogerle a las 2 de la tarde. Así que cuando dieron las 2 en punto y Colleen no apareció, a Fabián le extrañó muchísimo porque su madre siempre cumplía con los horarios. Fabián comenzó a llamarla por teléfono y a mandarle mensajes, pero como ella no contestaba, decidió volver andando a casa siguiendo el mismo camino que hubiera hecho su madre con el coche, pero no se cruzó con ella. Al llegar a la casa encontró la ducha encendida y la encontró como os he explicado antes. Llamó al 000 y le practicó una reanimación cardiopulmonar sin éxito. Fabián, tras encontrar a su madre, llamó a su hermana, que tenía el teléfono apagado porque estaba en su primer día de prácticas, así que decidió mandarle un mensaje que decía: «Mamá está mal, hay una ambulancia aquí, ¿puedes venir a casa?». Y después de llamar a Monique, llamó al mellizo de Monique, que tampoco contestó, así que, al igual que hizo con Monique, 4 minutos después de llamar al 000 para informar que había encontrado a su madre en la ducha, volvió a escribir a André en el que decía: por favor, ven a casa. Monique enseguida vio el mensaje, llamó a su hermano y corrió a casa. André aparentemente no leyó los mensajes y tampoco cogía el teléfono, así que Monique le mandó una serie de mensajes en los que se la veía bastante enfadada. Y en esos mensajes decía: «¿Has contestado las llamadas de Fabián? Hazlo, ven ya corriendo a casa de mamá, pero ya». Y unos minutos después, André por fin respondió que iba de camino. La familia, como os podéis imaginar, se quedó en shock tras la muerte de Colleen, porque aunque la mujer tenía algunos problemas de salud menores, no era nada potencialmente mortal. Sufría tiroiditis, muy común y una cosa completamente manejable, y un poco de osteoporosis, pero vamos, estaba bastante sana, se cuidaba y simplemente que se hubiera desplomado en la ducha no tenía mucho sentido. Durante un par de semanas vivieron con bastante incertidumbre no solo los resultados de la autopsia, sino los análisis toxicológicos, pero los forenses no pudieron encontrar en aquel momento nada que explicara la muerte de Colleen, así que la clasificaron como muerte natural. Pero como ya me habéis oído, aquello no tenía nada de natural. Y gracias a una compañía de seguros, todo comenzó a desenredarse. La mujer había dejado algunas cosas bien ordenadas y otras no tanto, así que Julian, el mayor y albacea de la familia, que vivía fuera, tuvo que quedarse un tiempo en Perth para organizar los asuntos de su madre. Era él quien debía encargarse de todo, porque era el que tenía la firma autorizada. Pero André empezó a asumir tareas que no le correspondían. Y lo peor de todo es que lo hacía a escondidas. Por ejemplo, un día Julian necesitaba el carnet de conducir de su madre para un trámite, y cuando fue a buscarlo no estaba. Y resultó que André lo había cogido y le dijo que ya había arreglado lo que Julian pensaba hacer. Y según cuentan sus hermanos, que André fuese útil, entre comillas, era algo totalmente fuera de lo común. Además de que no era su responsabilidad, es que André no se había ocupado de nada en toda su vida. Así que era evidente que algo no cuadraba. Además de esto, André desvió el correo postal de su madre a su propia casa, pese a que sus hermanos seguían viviendo allí y Julian se había instalado unos días allí para arreglarlo todo, pero él se hizo el cabeza de familia de repente. André Rebelo, como os digo, era uno de los 2 hijos medianos de Colleen, que tenía una hermana melliza, Monique, y este chico se describía a sí mismo como un criptobro, que ya el nombre en sí me causa un poco de repelenque. Es decir, se presentaba a sí mismo como un inversor de criptomonedas con éxito y en sus redes sociales hacía ver que llevaba una vida increíblemente lujosa. Y estas redes sociales no eran siempre necesariamente las suyas,
porque normalmente esta vida de lujo y ostentación se mostraba en las cuentas de su novia, que era una conocida influencer llamada Gracie Piscopo. Gracie era, bueno, y sigue siendo, una influencer australiana que en aquel momento tenía 1 millón de seguidores en Instagram y algo más de 300.000 en YouTube. Para el año 2020, ella y André llevaban unos 8 años juntos. Vivían en una gran casa familiar a pocos kilómetros de Colín con su hijo de 2 años. Entre los viajes de lujo, la ropa de marca, la casa totalmente blanca de estas de influencer total, con una chimenea enorme y todos estos detalles que se ven en las casas de influencers forrados, y su Range Rover blanco también recién comprado. Cualquiera que viera su contenido en redes pensaría que lo tenían todo. Y eso era exactamente lo que ellos querían que la gente pensara. No sé si seguís alguna cuenta de este tipo, pero bueno, Gracie era el tipo de influencer clásico que comparte estilo de vida, un estilo de vida aspiracional, casi como un escaparate. Y mucha gente sigue a gente así, unos por curiosidad y otros porque viven esa vida de una manera vicaria. Y realmente en algunos casos no se trata tanto de ostentación, sino de una manera de ganarse la vida. La imagen de André junto a Gracie como una pareja poderosa en la que mostraban prácticamente cualquier detalle de su vida era algo que a su madre Colleen no le hacía mucha gracia. Ella pensaba, y así se lo decía al resto de sus hijos, que este hombre llevaba una vida de plástico. Sin embargo, André estaba encantadísimo de haberse conocido. Hay un montonazo de fotos en Instagram, sobre todo en el Instagram de Gracie, en el que se le ve mostrando el torso, sus musculitos, la vida en la playa y la piscina, siempre sonriente y bien peinado, pero jamás ni una sola foto trabajando. Ni en criptomonedas ni en nada parecido. Sin embargo, pronto quedó claro que ese estilo de vida lujoso que mostraban en redes no era real. André no era un exitoso inversor en criptomonedas y realmente era Gracie quien mantenía a la familia. Y aunque Gracie ingresaba muchísimo dinero, realmente no era suficiente para mantener el estilo de vida que tenían. Por su parte, el criptobro he leído que la mayor cantidad de dinero que ganó de una vez en sus inversiones fastuosas fue $22. $22 australianos. O lo que es lo mismo, 12,5 euros. A ver, que yo no soy quien para hablar de inversiones porque no tengo ni idea de esto y mucho menos de criptomonedas, que lo único que sé de ellas es que existen. Pero, en fin, yo no me defino como Crypto Sister. O las inversoras en criptomonedas se llaman Cristobro también. Bueno, mira, no sé. Sin embargo, él le decía a todo el mundo, contando a Gracie también, que estaban a punto de recibir una suma importante de dinero, aunque la realidad es que estaban endeudados hasta las cejas. Debían algo más de $112.000 y aunque parte de la deuda era suya, la mayor parte, otra parte también era de Gracie. Así que es posible que Gracie supera algo de este inmenso agujero, pero no está claro que conociera la verdadera magnitud. Lo que sí se sabe es que no estaban pagando sus facturas y que los acreedores habían comenzado a llamar a su puerta. Y cualquiera que viera sus fotos en redes sociales, sus vídeos y todas estas cosas, jamás se habría imaginado que esto era lo que estaba sucediendo. Pero la realidad es que no tenían nada a su nombre, ni siquiera la casa en la que vivían, y la presión, al menos para André, era gigantesca. ¿Y qué hizo entonces este avezado inversor que manejaba el dinero como nadie y daba consejos a todo el mundo de dónde meter el dinero? Bueno, pues lo que hizo fue sacar 3 pólizas de seguro de vida a nombre de su madre por un total de más de 1,5 millones. Y luego la mató para obtener ese dinero. En este punto podría decir muchas cosas, pero bueno, mira, voy a decir solo una. ¿En qué cabeza cabe que la mejor manera para conseguir dinero es matar a tu propia madre después de sacarle un seguro de vida? Bueno, 1 no, 3. Leche, tío, búscate un trabajo. Financia las deudas, yo qué sé, haz algo normal, pero no. Como os he dicho al principio del caso,
este tío era y es un idiota. No se sabe con exactitud cuándo empezó su gran idea, su plan, pero como os decía antes, fue una aseguradora la que comenzó a sospechar cuando André intentó reclamar el dinero del seguro de vida de su madre. Una de las compañías en las que tenía esta póliza de $500.000 decidió avisar a la policía. Cuando empezaron a investigar quedó claro que Colin no había tenido nada que ver con esas pólizas. André había comprado las 3 menos de una semana antes de que su madre muriera y él figuraba como único beneficiario. Ahondando un poco en la idea de la estupidez supina de este individuo, de verdad, ¿cómo pensó que esto iba a salirle bien? Es que de verdad que no lo entiendo. Sacas las pólizas, las 3 a la vez, una semana antes y lo haces solo a tu nombre, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que su madre, en el caso de que hubiera sido su madre, iba a sacarse 3 pólizas a su nombre e iba a dejarle a él como único beneficiario? No sé, o este hombre se metía algo o yo es que no entiendo nada. Cuando la policía se puso a investigar con los datos del seguro, se dieron cuenta de que Andrea había creado un correo electrónico falso, había falsificado las copias del certificado de defunción, del testamento y del informe del forense. E incluso usó un software de inteligencia artificial para hacerse pasar por la psicóloga de su madre y llamar a la aseguradora que le había pedido un informe psicológico de su madre para que la aseguradora pudiera descartar que esta mujer se hubiera quitado de en medio ella misma, porque esa circunstancia, claro, no la cubría el seguro de vida. Andrea había intentado que la psicóloga de su madre le diera estos documentos, pero ella se negó. Así que hizo esto de la inteligencia artificial y para encontrar la IA, pues hizo búsquedas en Google, dejándolo todo bien registradito en su propio ordenador. Y el certificado de defunción falso lo hizo porque tras la autopsia había que esperar un tiempo para ciertos resultados, no solo toxicológicos, sino de otras pruebas que le habían hecho. Bueno, pues le dijeron que este informe podía tardar hasta 9 meses. Así que él creó uno falso diciendo que su madre había muerto de un aneurisma cerebral. Se lo inventó, claro. Y luego, para rematar la jugada, pues falsificó también la firma del forense. Y también, porque como con eso no tuvo bastante, pues llamó varias veces a la oficina del forense haciéndose pasar por su hermano Julian, que era el familiar de referencia, como os he dicho, era el albacea, para obtener información sobre la autopsia. No está claro en qué momento ocurrió exactamente, pero hubo ahí un vacío y los restos de Colin terminaron incinerados, aunque ella había pedido ser enterrada y ni siquiera se respetó sus deseos tras la muerte. André quería deshacerse de todo lo que pudiera servir como prueba y en este caso lo consiguió. Así que los resultados que hay sobre la muerte de Colin siguen siendo un poco indeterminados, entre comillas, aunque lo que se afirmó fue muerte natural porque no quedó claro cómo acabó con ella. Lo que sí quedó claro es que había acabado con ella. En octubre de 2020, André fue llamado a declarar. De hecho, interrogaron a todos los hermanos y fue evidente que ninguno sabía lo que André había hecho, al menos no en toda su magnitud. Su hermana Monique, por ejemplo, había recibido una llamada de la psicóloga preguntándole que por qué habían enviado documentos en su nombre. Monique se quedó completamente desconcertada y preguntó a André, y él le dijo que creía que a lo mejor la psicóloga podía haberse confundido de pacientes. Así que esto y otras cosas, como lo que os he contado del correo, que se encargara de los papeles, en fin. Así que los hermanos evidentemente intuían que algo raro pasaba, pero no entendían de todo ni llegaron a atar cabos en ningún momento ni consideraron a André verdaderamente sospechoso. Ellos más bien pensaban que su hermano necesitaba el dinero de la herencia. No creo que llegaran a pensar nunca que se hubiera encargado de acabar con la vida de su madre. Sin embargo, tras los interrogatorios, André fue arrestado por varios delitos de fraude. Registraron tanto su casa como la de su madre y se llevaron innumerables dispositivos electrónicos y en los suyos encontraron un montón de información incriminatoria.
En cuanto a Gracie, estaban convencidos de que no tenía participación en los hechos. De hecho, le llegaron a colocar un dispositivo de escucha en su dormitorio y su salón entre septiembre y diciembre para estar del todo seguros. De hecho, lo colocaron tanto antes como después del arresto de André, porque querían saber si hablaban de algo que pudiera implicarla. Al principio escuchaban por el fraude, pero pronto empezaron a sospechar que la muerte de Colin no era natural y buscaban cualquier indicio. No encontraron nada que apuntara a Gracie, que parecía genuinamente impactada y enfadada. Antes incluso de saberlo todo, se la oyó decir cosas como ¿qué has hecho? Nos has metido en un lío enorme, ¿por qué has hecho algo así? Mientras André la tranquilizaba diciéndole que todo iría bien, que era un malentendido y que pronto volverían a esa vida de lujo e ilusión. Ella estaba muy preocupada por tener que criar a su hijo Romeo ella sola, algo bastante comprensible, pero André le decía que no iba a ir a la cárcel y ella tampoco realmente sabía lo que había hecho. Ella estaba preocupada porque pensaba que había defraudado. André, como os digo, que era un tío inteligentísimo, le dijo que obtendría el dinero, no sé cómo, pensaba hacerlo, y que se marcharía del país antes de que pasara algo malo. Pero adivinad, no se fue a ningún sitio. Se quedó en Perth 2 años, viviendo como si no hubiera pasado nada. En el año 2022, mientras este ser superdotado pensaba que solo le estaban investigando por fraude, como os digo, en noviembre de 2022 los investigadores consideraron que tenían todas las pruebas para detenerle y fue arrestado de nuevo, esta vez acusado de asesinato en primer grado. Al revisar las finanzas de André confirmaron que vivía muy por encima de sus posibilidades y que estaba muy endeudado, lo que os he contado antes. Creen que le mintió a Gracie sobre la situación económica y que le repetía que ganaba dinero con las criptomonedas, cuando no era verdad, 12,5 euros. También creen que le dijo a Gracie que estaban a punto de recibir una gran suma de dinero, aunque no le dijo cómo. Para conseguir todas estas pruebas, como os digo, la policía se llevó los dispositivos electrónicos de André y señalaron que entre diciembre de 2019 y julio de 2020, André borró casi todo su historial de búsqueda. Esto es como si no. Los peritos forenses informáticos son capaces de encontrar prácticamente cualquier cosa, por muy bien que se borren. Entre las cosas que encontraron en los dispositivos electrónicos, evidentemente, fue su historial de búsquedas en Internet, en el que figuraban cosas como forense aneurisma causas, lo que sugiere que podría haber empezado a planear la muerte de su madre 5 meses antes. Pero quizá una de las cosas más importantes que encontró la policía, no en los dispositivos electrónicos, pero sí en todas las investigaciones posteriores, es que André estuvo en la casa de su madre durante la franja horaria en la que creen que falleció. El 25 de mayo de 2020, André había quedado para almorzar con Gracie y sus primos, que estaban de visita, pero a media mañana desapareció sin avisar y dejó de responder mensajes. Gracie le llamó 12 veces entre las 11 y las 11:30 con mensajes como «Contesta el teléfono, ¿dónde estás? ¿No tienes móvil? ¿Qué te pasa? Contesta de una vez. Estoy enfadadísima», pero él ni caso. Una hora después, hacia las 12:30, André usó su propio teléfono para escribir a su madre, preguntándole si podía cuidar de su hijo ese día o al siguiente, porque tenía que hacer recados. Es una forma evidente de simular que creía que estaba viva. Después de todos estos mensajes que le había mandado Gracie, André volvió con ella como si no hubiera pasado nada, preguntándole tranquilamente dónde querían almorzar. Aunque André solía silenciar el móvil, la policía cree que aquella vez lo hizo para ejecutar su plan sin interrupciones. Pero no le salió bien. Está demostrado que su teléfono se conectó con una antena cercana a la casa de su madre en la franja horaria en la que su madre falleció. Y además su Range Rover blanco fue visto frente a la casa. La hermana de Colin, que vivía cerca, pasó por allí y también vio el coche. Por supuesto, cuando André fue detenido, evidentemente se declaró no culpable. Hombre, por favor. Pero debido a la gravedad de los cargos se le denegó la libertad bajo fianza. Permaneció en prisión a la espera del juicio que comenzó en noviembre de 2024. Es decir, hace poquito más de un año.
El juicio debía incluir tanto los cargos por fraude como los de asesinato, y finalmente se combinaron en un solo proceso. Sin embargo, muy poco antes de que comenzara el juicio, André confesó el fraude, o al menos parte de él, admitiendo que había falsificado los documentos, que se hizo pasar por la psicóloga, pero según él, no por los motivos que decía la acusación. Claro, claro. André decía que su madre antes de morir le había pedido ayuda para contratar un seguro de vida. Dijo que estaba preocupada porque se acercaban los 60, que quería proteger a sus hijos y sus nietos, algo que en sí mismo evidentemente no es sospechoso. Aseguró que tenía miedo por el COVID, que en aquella época estaba al 100% pululando por el mundo, y por los antecedentes familiares de cáncer, y que buscaba una protección adicional para los suyos. Y cuando le preguntaron que por qué a él, cuando su hermano era el albacea, pues dijo que a él porque era un experto en tecnología y también en inversiones, 12,5 euros. Según él, su madre creía que él iba a encontrar la mejor oferta, y también dijo que la razón por la que creó un correo electrónico con su nombre tenía que ver con que Gmail le resultaría más fácil de usar, y que contrató 3 pólizas en 3 compañías distintas porque así obtendrían la mayor cobertura posible. De verdad, este hombre era tonto, tontísimo. Y cuando le preguntaron que entonces por qué había falsificado todo, pues el tío dijo que es que él estaba convencido de que su madre se había quitado de en medio y sabía que de ser así el seguro no pagaría. Afirmó que todo lo que hizo fue, según su versión, para proteger a sus hermanos porque no quería que supiesen lo que supuestamente su madre había hecho y quería asegurarse de que recibieron el dinero. No nos olvidemos que había puesto todo a su nombre. En fin, yo es que... En fin. Pero es que para esto también tenía una respuesta. La respuesta es que creía que solo podía haber un beneficiario y que luego él iba a repartir el dinero, que por eso se puso a él. Evidentemente no hizo esto nunca jamás. Pero este era el experto en inversiones, el criptobro, y el que iba a encontrar la mejor oferta, que no sabía que en un seguro de vida podía haber los beneficiarios que le diera la gana. Y a pesar de admitir todas estas cosas, negó rotundamente haber acabado con ella. Cuando evidentemente pusieron en el estrado las primeras declaraciones de André, en las que negó todo, pero todo, lo de haber contratado las pólizas, o sea, absolutamente todo lo relacionado con el fraude, pues quedó bastante en evidencia que este tipo era bastante mentiroso. Así que el jurado se llevó la impresión de que si había mentido una vez, porque no podía hacerlo en todo lo que decía. Una pregunta que cayó así como un poco bomba en el juicio fue que ¿por qué no le había contado a sus hermanos lo de las pólizas desde el principio si era algo tan inocente como él afirmaba? Y él contestó que es que no había surgido el tema. Lo mismo dijo cuando le preguntaron que por qué no había comentado que estuvo con ella justo antes de fallecer, que yo creo que eso es algo que todo el mundo habría señalado. Bueno, pues nuevamente, como os digo, es que no había surgido el tema. Explicó que había ido a tomar café con su madre y pretendía que todo el mundo creyera que ella había muerto casualmente poco después de ese café. De verdad que es absurdo total, ¿eh? Como veis, este hombre tenía una excusa para todo, pero no había ninguna que pudiera salvarse. Por lo que respecta a las pruebas físicas, los forenses que hicieron el levantamiento del cuerpo dijeron que no había nada en el baño que indicara que Colleen iba a ducharse. Llevaba las joyas puestas, el pelo aún recogido, y no había ni una toalla en el suelo. En fin, una cosa muy extraña. Y además, como os he dicho antes, Colleen era una mujer que gozaba de salud, y esto fue confirmado por su médico durante el juicio. La defensa, por su parte, dijo que Colleen tenía una ligera anomalía cardíaca e intentó sugerir que había muerto por una arritmia que técnicamente puede ser mortal, pero la causa indeterminada funcionaba en ambas direcciones. El forense no pudo afirmar con certeza que acabaron con ella, pero tampoco lo contrario. Y sí que sabía que esto no había sido la causa de su muerte. Además, tenía moretones en manos, brazos, la espinilla y la rodilla, así como petequias en los ojos,
compatibles con sofocación. Algunas de estas marcas estaban casi curadas y podían no estar relacionadas, pero era difícil imaginar que todo fuera una coincidencia. El testimonio de los hermanos dejaba claro que el comportamiento de André tras la muerte de su madre fue extremadamente raro. Su repentino interés en ayudar, desviar el correo a su casa, actuar por detrás, todo muy extraño, e incluso llegó a hablar de vender la casa de Colin en la que sus hermanos aún seguían viviendo. En cuanto a Gracie, su pareja también declaró, fue interrogada de manera exhaustiva e incluso estuvo acusada de estar encubriéndole, porque ella inicialmente había dicho a los investigadores que André estuvo todo el día con ella sin recordar aquella desaparición temporal, aunque evidentemente, por lo que había dicho Gracie y luego se demostró, esto de que no apareciera cuando habían quedado era una cosa tan normal en André que ella ni le dio importancia ni siquiera la recordaba. Evidentemente, la prensa se cebó con ella, perdió seguidores, como no os podéis imaginar, pero realmente durante el juicio quedó demostrado que ella no tuvo absolutamente nada que ver con los planes de André. Y todo dio a entender que ella estaba tan sorprendida como el que más de lo que había pasado. Después de 3 semanas de juicio, el jurado declaró a André culpable de asesinato en primer grado. Según se informó, porque no se admitió a la prensa en la sala, André permaneció sentado con una ceja levantada y una ligera sonrisa, sin mostrar emoción alguna. El que sí estaba entre el poco público fue su padre que estuvo apoyándole. Sin embargo, ninguno de los hermanos asistió. Y en cuanto al motivo, bueno, pues está muy claro, por dinero. Por mantener esa fachada en redes sociales. Por fingir ser un exitoso criptobro. Yo es que no entiendo de verdad cómo se puede llegar a esto, porque yo estoy convencida de que si le hubiera pedido ayuda a su madre, sabiendo lo que decían de su madre, está claro que su madre le hubiera ayudado. Colin, por otra parte, estaba bastante preocupada por su hijo, no veía futuro en lo de las redes, no entendía el tema de las criptomonedas, temía que no fueran sostenibles y así se lo comentó al hermano mayor de Andrea, Julian, a sus mejores amigas y a su hermana. Y lamentablemente, estas percepciones de su madre estaban bastante bien encaminadas. En abril de 2025, más de 4 meses después de haber sido considerado culpable, André fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar la libertad condicional pasados 25 años. Así que, bueno, André, aparte de los que pasó entre la detención y el juicio, esos 2 años, más los 25 que le han caído, espero que tenga tiempo de pensar en lo que hizo. Pero mientras, su hijo se va a criar solo con su madre, además bajo el estigma de lo que ha hecho su padre, como si el pobre no tuviera bastante con salir en las redes sociales de su madre cada 5 minutos, que ese es otro tema el que no voy a hablar ahora, pero pobre niño de verdad. Pobres también los hermanos que se quedaron sin su madre y con el trauma de saber que quien le había quitado la vida era su propio hermano, que es que tela. Y pobre Gracie también, porque en el fondo estuvo 8 años viviendo con alguien al que yo creo que ella no terminó de conocer del todo. Así que bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso horrible, un caso que muestra hasta dónde puede llegar la gente por dinero y por aparentar lo que no es en redes sociales. Últimamente cada vez salen más casos de este tipo, pero a mí este de llegar a acabar con tu propia madre me parece de los más fuertes que he oído en los últimos tiempos. Y es que este caso tiene todas las cosas que más me repelen de las redes sociales, que son la exposición de menores, el escaparate de una vida que no existe, la vida de apariencias y ya para rematar los criptobro. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Recordaros que tengo un segundo canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.